Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 17 y versículo 1, donde dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham había emigrado a la tierra de Canaán cuando tenía 75 años. De modo que el suceso de este capítulo 17 tuvo lugar 24 años después de su llegada a la tierra. Como los 99 años mencionados en el texto hablan de alguien que humanamente ya no puede engendrar hijos, hubiera sido por otro lado fácil para el patriarca haberse olvidado del pacto de la promesa instruido por Jehová Dios en Génesis capítulo 15 y los versículos 10 al 25. Quizás Abraham pudo haber relegado la promesa de Dios al lugar más lejano de sus pensamientos, ya que por otro lado Ismael crecía, y sin duda alguna Abraham y el hijo de la esclava tenían buenas relaciones, pero note que también Jehová, Dios, no se había olvidado de su promesa, de su pacto. La plenitud del tiempo para el cumplimiento de la promesa de dar a Abraham un hijo especial se acercaba y era importante para Jehová Dios que Abraham tuviese su mente bien clara y renovada respecto en cuanto al pacto, ya que una de las cosas sobresalientes en este capítulo 17 es el énfasis que se da al vocablo pacto. Dios había hablado con Abraham y lo había hecho acerca del pacto en 4 ocasiones anteriores, pero por otro lado el sustantivo pacto solo ha sido usado en el capítulo 15 versículo 18. Y en este capítulo dicho vocablo aparece 13 veces y en cada una de ellas surge de los labios de Dios, ya que la larga demora entre el nacimiento de Ismael y el cumplimiento de la promesa pudo haber tenido el propósito de probar la fe de Abraham en la palabra o quizás como castigo por el deplorable episodio acerca de Agar. Note que la demora se corresponde con el indebido apuro manifestado por Abraham en callar la proposición de Sarai. Las palabras de Jehová Dios a Abraham fueron estas: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 1, la segunda parte. Ahora bien, note que estas palabras no sugieren que Dios esté haciendo un trato con Abraham. Dios no está negociando con el patriarca. Las condiciones, si las puede llamar así, la forma verbal es imperativa. Son condiciones sobre las que Dios puede dar, no recibir como obra, ya que no son condiciones para el establecimiento del pacto, sino que son condiciones para el mantenimiento de éste, para la realización de la oferta de las bendiciones. En realidad, en el texto hebreo, las palabras «y pondré mi pacto entre mí y ti», como señala el versículo 2, literalmente se debe de leer como «y daré mi pacto entre mí y ti». Note que Jehová Dios da su pacto a Abraham. Él lo da porque es suyo. La declaración «Yo soy el Dios Todopoderoso» está aquí expresando el compromiso de que Jehová Dios puede dar y dará a Abraham la simiente prometida, a pesar del cuerpo de Abraham, que estaba ya como muerto, y la esterilidad también, por otro lado, de la matriz de Sarai. Romanos, capítulo 4, versículo 19. El término hebreo, el Shaddai, traducido Dios Todopoderoso, ha recibido diferentes énfasis
de parte de los comentaristas. Note que dicho término aparece 48 veces en el Antiguo Testamento y 9 veces en el Pentateuco y 31 en Job. Por otro lado, el comentarista Bruce Wake dice que el Shaddai es el principal nombre de Dios en el período mosaico, como señala Éxodo capítulo 6 versículos 2 y 3. También puede significar su dominio universal. Y por otro lado también Leopold ha añadido sobre esto y dice que al parecer el nombre de El Shaddai proviene de la raíz Shaddam, que significa tratar violentamente, pero con referencia a Dios significa exhibir poder. Esta derivación es tan natural y el sentido tan satisfactorio que los esfuerzos para darle un significado inferior es indigno a este nombre divino. No debían de ser hechos. Por tanto, las 48 veces que el vocablo El Shaddai se usa en el Antiguo Testamento se asocia con el poder absoluto de Dios, como señala Éxodo capítulo 6 y versículo 3. Ya que solamente el Dios omnipotente podría ser posible que un hombre de 100 años y una mujer de 90 años pudiesen procrear un hijo. Y eso requería un poder sobrenatural. Note también que el libro de Génesis presenta 3 importantes nombres de Dios que deben de tenerse presentes. Por ejemplo, Elohim es el Dios creador. Elohim es el Dios creador. Elohim enfatiza la universalidad de Dios. Él está por encima de todas las naciones. El segundo nombre es El Shaddai. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios que controla la naturaleza. De modo que hace su voluntad haciendo que se doblegue y sirva a su propósito de gracia y salvación. Y el tercer nombre es Yahvé, que es el Señor eterno. Es el Dios que hace el pacto de gracia, ya que ejecuta los propósitos de gracia en medio de la naturaleza, poniendo una nueva creación de gracia en el lugar de la naturaleza y de ese modo lleva la semilla de la promesa de su flor y su fruto. Es por eso que el nombre El Shaddai es apropiado durante el periodo patriarcal, cuando hay tanta violencia. También en Apocalipsis aparece el equivalente griego que es Pantotrácor, que aparece 9 veces. Y es apropiado, ya que en medio de la violencia y de los juicios de la gran tribulación, Dios se manifiesta como el Todopoderoso. Pero aquí en Génesis capítulo 17 es fácil ver cuán apropiado es el uso de El Shaddai, porque pronto podrá verse cómo ese Dios ejerce su poder omnipotente, controlando la naturaleza para que 2 personas, Abraham y Sarai, físicamente imposibilitadas, ellos sean capaces de producir el nacimiento sobrenatural de Isaac, ya que solamente el Dios Todopoderoso fue capaz de realizar semejante milagro. También el mandato «anda delante de mí» se refiere a un andar consciente de la presencia del Señor y deseoso de su aprobación. Note que no es un andar detrás del Señor, como si se quisiera evitar su observación por estar consciente de pecados conocidos y de fracasos personales, como si no se deseara su consejo y también su aprobación. El mandato «sé perfecto» no se refiere a una completa perfección moral, ya que el vocablo hebreo implica el sentido de completo, maduro, correcto, saludable, que no le falte ninguna característica necesaria para una vida piadosa. Por supuesto que eso no significaba que Abraham fuera digno de recibir el favor de Dios, haciendo buenas obras,
ya que el mandato a ser perfecto, note que era una advertencia para que Abraham no hiciera nada que lo descalificase delante de Dios. Por lo tanto, dice Jehová, anda delante de mí y sé perfecto. El primer mandamiento demanda una vida consciente de Dios de la mejor clase. En segundo lugar, es el fiel cumplimiento de todas las responsabilidades, ya que el primero es sano misticismo y el segundo es una conducta escrupulosa. El primero es el alma de la verdadera religión, el segundo en su práctica, cuando dice anda delante de mí, ya que es una descripción expresiva de cómo un creyente valora la presencia misma de Dios. También la palabra perfecto, por supuesto, implica no una completa perfección moral, pero, dado que involucra la idea de completo y maduro, sí implica que ninguna característica total de una vida piadosa está ausente. También puede verse fácilmente la importancia de esta apelación inicial hecha a Abraham. Y fue precisamente esa falta de ver a Jehová como el Dios Todopoderoso que condujo a Abraham a querer llevar adelante el plan de cumplir el propósito de Dios, aparte de su dirección específica mediante el matrimonio con Agar. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo podía Dios hacerlo? Padre de muchos pueblos cuando Abraham pasaba la edad de engendrar y Sarai la edad de concebir. Téngase en cuenta que si Abraham, él, hubiera descansado en el Dios Todopoderoso, sus pensamientos bien podrían haber sido: permaneceré completamente fiel a Sarai, porque Dios es omnipotente y el Todopoderoso es totalmente capaz de realizar su propósito aparte de mí. Complicado intento de ayudarle. Cuán glorioso apoyo es el Dios Todopoderoso y cuán grande es su misericordia para con los santos. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios le recordó aquí a Abraham que no había olvidado el pacto. Aunque habían pasado unos 25 años desde la primera vez que se hizo la promesa, y aunque quizás le pareció a Abraham que Dios se había olvidado, a Dios no se le había olvidado absolutamente nada. La última vez que se le dice que el Señor se comunicó directamente con Abraham fue unos 13 años antes. Al parecer, Abraham tuvo 13 años de comunión normal con Dios, todo el tiempo esperando el cumplimiento de la promesa. Seguramente en aquellos años había ocasiones de las que Abraham sintió que Dios se había olvidado de él. También se puede observar que todos estos 13 años, por lo que nos informan las Escrituras, Abraham no tuvo ni una sola visita de su Dios, ya que no encontramos ningún registro de que él haya hecho algo memorable o haya tenido una sola audiencia con el Altísimo. También se puede observar que Abraham se estaba convirtiendo en un gran hombre de fe, pero no se hace un gran hombre de fe de un día para otro, ya que se necesitan muchos años donde Dios trabaje en la vida de un hombre. Años de confiar en Dios, en los momentos triviales, intercalados por unos encuentros espectaculares con el Señor. Continuará con el versículo 3, donde dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo. Dice que Abraham cayó sobre su rostro. Esta era la forma más humilde de reverencia en la que el adorador se apoya en las rodillas y los codos, y su frente se acerca al suelo. La postración sigue siendo habitual en Oriente. Abraham ha alcanzado
nociones más elevadas de Dios, ya que dice que Dios habló con él, es decir, Yahvé, el Shaddai, aquí es llamado Dios. El Supremo aparece como el autor de la existencia irresistible y eterno en esta etapa de la relación del pacto. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. El Dios Todopoderoso, quien ha de cumplir estrictamente todos sus compromisos, tanto en Ani, es decir, yo, como señala el versículo 4, como Arta, es decir, tú, en cuanto a ti, como señala el versículo 9. Estos son pronombres enfáticos, ya que Dios se compromete soberanamente a realizar todos los preceptos del pacto. Abraham, por su parte, es responsable de andar en comunión con Dios y vivir una vida de fe en madurez espiritual, ya que Dios promete que Abraham será padre de muchedumbre, de gente, y Pablo confirma la promesa de Dios diciendo: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 13. La promesa de Dios a Abraham es sorprendente y también maravillosa, ya que el patriarca es hecho por Dios heredero del mundo. Por tanto, Abraham es padre de una simiente física que incluye a los descendientes de 6 hijos. Pero además también es el padre de una simiente espiritual que incluye a todos los que ponen su fe en el Mesías. Él es heredero del mundo por la justicia de la fe, es decir, mediante la única justicia por la que el pecador es admitido en la presencia de Dios. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hay algo muy especial tocante al nuevo nombre que Jehová Dios da a Abraham, ya que en verdad la ocasión es tan especial que un nuevo nombre es dado a los participantes del pacto. Nótese que Dios se revela ahora como Dios Todopoderoso y Abraham recibe el nuevo nombre de Abraham. Por otro lado, ha habido un gran debate acerca del origen del nombre de Abraham. Y con respecto a esto comenta John Dalby, dice que las promesas y bendiciones de Dios son incondicionales, ya que no dependen de la inteligencia ni de las capacidades de Abraham, sino de la fidelidad de Dios. Eso era tan importante que Dios cambió el nombre del patriarca de Abraham, es decir, padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes. Abraham generalmente ha sido asociado con dos raíces, multitudes, ya que el vocablo Ruhán significa gran número, pero no aparece en el hebreo antiguo, pero es posible que sí haya existido en la antigüedad. Y la última frase del versículo 5 parece asociar el nuevo nombre Abraham con la promesa especial del pacto de numerosa descendencia. Fin del comentario. Como ya se ha señalado, el nombre Abraham significa Padre exaltado, o probablemente Padre es exaltado. La etimología del nombre Abraham, usada en Génesis capítulo 11, versículo 26 y rara vez en otro sitio, como por ejemplo en el primer libro de Crónicas capítulo 1, versículo 27 y Nehemías capítulo 9, versículo 7, es dudoso y podría ser una forma temprana del nombre personal Adlan, de origen semita occidental. Por otro lado, también es paradójico que por muchos años no tuvo ningún hijo y en el momento
de este pasaje solo tenía un hijo. El significado de su nombre debió de ser una constante fuente de vergüenza delante de sus contemporáneos. Y también seguramente Abraham tendría que dar muchas explicaciones a sus amigos de por qué un hombre sin hijos llevaba el nombre de Padre Exaltado. Pero toda la vergüenza de Abraham llegaría a su fin, ya que Dios cumpliría su promesa y en efecto, el Padre Exaltado se convertiría en Padre de multitudes. Abraham a partir de ahora se llamaría Abraham, es decir, Padre de muchedumbres de gentes. El nombre Abraham era un compromiso tangible de la intención de Dios de consumar su propósito pactado, ya que un nombre dado por Dios tenía que ir acompañado de un propósito concreto, tal como por ejemplo afirman Kelly y Day cuando dicen, en este nombre Dios le dio una promesa tangible del cumplimiento de su pacto. Por tanto, un nombre que Dios da no puede ser un mero sonido vacío, sino que tiene que ser la expresión de algo real o de una realidad que a la postre sería adquirida. Fin del comentario. Jehová Dios cumplirá en Abraham y en su simiente todos los preceptos del pacto, ya que el pacto abránico se convierte en padre de todos los pactos, ya que por medio del Mesías, la simiente de Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas. Continúa con el versículo 6, donde dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. En primer lugar, literalmente dice que Abraham será hecho fértil en gran manera, que a la luz del contexto significa no solo que muchas naciones saldrán de él, sino que esas naciones serán grandes en población. En segundo lugar, sin embargo, el Señor le dice algo más importante, reyes saldrán de ti. Note que esa es una nueva característica del pacto, que probablemente se une más tarde a la promesa del pacto davídico, como una expansión del pacto abránico, como señala el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y los versículos 8 al 17. Y voy concluyendo con esto. Previamente vimos al Señor haciendo un pacto con Abraham con respecto a sus descendientes y su futuro en la tierra de Canaán. Note que ese pacto fue incondicional porque solo Dios se lo prometió a Abraham y lo selló con un ritual que incluía el sacrificio de animales. Abraham, note que no necesitaba hacer nada en el proceso excepto ser testigo. Y ahora Dios viene a Abraham para reiterar ese pacto. Sin embargo, esta vez Dios enfatiza la necesidad de Abraham de guardar el pacto y revela cuál será la señal de ese pacto, es decir, la circuncisión, ya que el rito de la circuncisión que involucraba la remoción del prepucio masculino distinguía al pueblo judío como los elegidos especialmente por Dios, pero también simboliza la necesidad de eliminar el pecado y ser limpiado. Dios le ordenó a Abraham y a su descendencia que guardaran el pacto que había hecho con ellos, pero lamentablemente hubo muchas ocasiones a lo largo de la historia de Israel en la que la nación fue todo lo contrario, es decir, infiel a ese pacto y a los otros pactos que Dios había hecho con ellos. Pero no obstante, la fidelidad de Dios al pacto abránico nunca vaciló. El pasaje que leemos hoy nuevamente está subrayando aquí la íntima comunión que Abraham. El pasaje que estamos comentando subraya la íntima comunión que Abraham disfrutó con Dios,
También vimos esto anteriormente cuando Dios se le apareció a Abraham en visiones, pero esta vez en realidad habla con Abraham cara a cara. Además, Dios le da algo más, es decir, le da un nuevo nombre, ya que Dios cambia su nombre de Abraham a Abraham y su esposa le cambia el nombre de Sarai a Sara. Estos nuevos nombres simbolizan el hecho de que Dios tiene un propósito especial para ellos como padres de su nación escogida. Amigo y amiga oyente, suele haber personas precavidas que esperan leer toda la Biblia y además examinarla cuidadosamente. Ahora bien, si Abraham hubiera procedido a examinar si era Dios quien le hablaba o no, hubiera pasado el tiempo y más tiempo. Y pasando este tiempo, cabe hacerse una pregunta entonces, y es, ¿cómo que el Señor podría entonces cumplir su propósito en Abraham? Conociendo el corazón humano, Dios advirtió a su pueblo diciéndole en Hebreos capítulo 3 y versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, no esperes más tiempo. Solamente tienes que aceptar la salvación que viene de parte de Jesucristo el Salvador, porque Él, a través de su Espíritu, cuando le acepte en tu corazón, te guiará a toda la verdad y entonces podrás empezar a entender el propósito de Dios para tu vida. Por tanto, el primer paso que debes de dar es aceptar a Jesucristo en tu corazón. Si nunca antes lo has hecho, pues ahora yo te animo a que así lo puedas hacer. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento, y una cosa sé, que soy una persona pecadora y necesito perdón de pecados y salvación. Y solo tú puedes salvarme. Por tanto, ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, recibiéndote a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.